Bueno, pues hoy, fíjate, el título del tema que Dios me dio para este domingo es vivir o sobrevivir. Vivir o sobrevivir. ¿Ustedes qué quieren? Vivir o sobrevivir. Y fíjate, estas dos palabras son dos formas distintas de llevar la vida, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo conmigo, sí o no? Que aunque a veces se parecen, como que las palabras se parecen o las logramos a veces hasta confundir, ¿verdad? Tienen significados muy diferentes. Y es por eso que hoy yo quiero hablarte desde la perspectiva cristiana, qué es vivir y qué es sobrevivir, y cómo es que tú estás llevando tu vida en Cristo. Pareciera algo paradójico, como un trabalenguas, pero no es así. Fíjate, estas dos palabras, hoy quiero que tú reflexiones en tu vida personal, cómo es que está tu vida cristiana, que tú profundices en la comprensión de tu fe y cómo es que tú estás aplicando tu fe el día a día en tu diario vivir, porque esto va a determinar si tú estás viviendo o estás simplemente sobreviviendo. Ahora, yo me di a la tarea de investigar, como pues siempre a mí me gusta como el saber el significado de las palabras. Me di a la tarea de buscar el significado de cada una de estas dos palabras, de qué significa vivir y qué significa sobrevivir. Y según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, vivir dice que puede entenderse como tener una vida o habitar en un lugar o país. O sea, la verdad es que es muy sencillo, ¿verdad? La definición, como pues, yo vivo en México, vivo en Tasco, ¿no? O simplemente como dice aquí, como tener vida. La verdad es que es muy simplista la definición de la Real Academia. Pero la palabra sobrevivir se define como vivir después de un suceso difícil, ¿verdad? O un suceso determinado cuando pasaste alguna situación y sobreviviste ante la muerte, o también vivir en condiciones adversas. Esto significa sobrevivir de acuerdo a la Real Academia. Ahora, si nos enfocamos a la perspectiva cristiana, déjame decirte algo. Y esto, si tú traes una libreta, un cuaderno donde haces tus anotaciones, déjame decirte que el vivir implica más que simplemente existir o pasar por la vida. ¿Qué fue lo que yo te dije? Vivir, ¿qué implica? Más que simplemente existir, ¿verdad? Más que simplemente pasar por la vida. Pues yo estoy viviendo mi vida al día, pero va más allá el vivir. Va más allá el vivir. El significado de vivir en la cosmovisión cristiana es el sentido más completo del vivir. Implica, fíjate, experimentar la plenitud de la vida que Jesucristo nos ofrece. Te lo vuelvo a repetir. Para nosotros como creyentes, el vivir significa o implica experimentar la plenitud de la vida. ¿Tú experimentas la plenitud de tu vida? Pero sobre todo experimentas la plenitud de la vida que Jesús ya te dio. Eso es vivir. No solamente, como te decía, ¿verdad? El vivir en un lugar o simplemente existir o pasar por la vida. No. La palabra vivir para nosotros involucra experimentar la plenitud de esa vida que decimos vivir. Es decir, tu vida la vives plenamente feliz. No escucho, pero pues bueno, ¿sí o no? La mayoría del tiempo. Fíjate, vamos a leer la palabra, vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. Juan, capítulo 10, versículo 10. Mira cómo es que Jesús expone la naturaleza del enemigo y su propia naturaleza y su propósito de él mismo. Fíjate, dice Juan 10:10, el ladrón, refiriéndose Jesús al enemigo, ¿verdad? Al adversario, a Satanás, dice que no viene sino para hurtar, matar y destruir. Ese es el propósito del enemigo. Cuando tu vida, ¿verdad?
te es robada la felicidad, cuando en tu vida te es robada la enfermedad, la enfermedad te roba tu salud, cuando en tu vida vienen situaciones que quieren matar tus ilusiones, tus sueños de vivir y destruirte, déjame decirte que ese no es Dios. Yo he escuchado mucha gente que dice, es que Dios me está pasando por una prueba, por la enfermedad, me está quitando todo lo que yo tenía y me está haciendo esto y me está pasando esto. Y cuando tú vas a la palabra te das cuenta que ese no es el propósito de Dios, ¿o sí? No, es el propósito de quién, del enemigo. Hay que saber identificar de quién proviene esos ataques y que no son precisamente de Dios. Pero Jesús dice, yo he venido, aquí está hablando Jesús, yo he venido ¿para qué? Para que tengan vida, para que tengas vida. Él vino para que tú tengas vida y para que la tengas ¿en qué? En abundancia. Una vida en abundancia. Y esta vida abundante no se trata solo de experimentar, ¿verdad? O de una existencia física o material. No, pues es que me va a dar una vida abundante económicamente. No, no solo se trata de eso. Va más allá. ¿Qué significa una vida abundante? Habla de una vida espiritual llena ¿de qué? De propósitos, llena de significado, llena de amor, llena de paz, de alegría y de comunión con Dios. Una vida abundante es eso, vivir una vida llena de propósito, de significado, de amor, de comunión con Él. O sea, una vida llena espiritualmente de Dios todos los días. Todos los días estás lleno, 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 abundantemente de Dios. Y por lo tanto, como estás lleno de Dios, estás lleno de su amor, estás lleno de su dominio propio, porque es fruto del Espíritu. En la medida que tú estás más lleno de Él, estás llena más de gozo. Decían a unos, pues trato de estar siempre, ¿verdad? La verdad es que las veces que no lo estamos es porque no estamos viviendo una vida abundante, viviendo conforme a lo que la palabra dice. Por eso es que cuando nosotros decimos tener una vida abundante, es vivir lleno espiritualmente de esto, de significado, propósito. Fíjate, la palabra abundancia en el original griego es perizos, que significa superabundante en cantidad o superior en calidad. Es decir, que nuestra vida abundante no es solamente una vida que es en volumen o en cantidad más lleno de amor, más, sino de calidad. Es decir, tu vida tiene una calidad mejor que la de otros. Por eso es que cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, nuestra vida viene a ser diferente y distinta a la de muchos otros que no tienen a Dios. Una mejor calidad de vida que no tiene que ver ni siquiera con el dinero o con lo material que puedes poseer. Y eso es lo más grandioso, mis amados, porque en realidad te das cuenta que el vivir plenamente lleno de Dios no necesariamente involucra estar bien materialmente o físicamente. Hay gente que no tiene brazos, no tiene piernas y viven abundantemente y llenos de la plenitud de Dios. Hay gente que no tiene mucho dinero y que tiene casi el 30% de lo que tal vez tú tienes o el 10% y vive más plena y más llena de la presencia de Dios tal vez que tú. El punto no es lo externo, sino lo que realmente tú estás viviendo como hijo, como hija de Dios. Por eso es que dice que es experimentar la plenitud de la vida que Jesucristo te ofrece. Eso es vivir. Eso es vivir. Ahora, por otra parte, sobrevivir se refiere simplemente a mantenerse a flote. ¿No? Cuando simplemente vas por la vida sobreviviendo, llevándola a flote, pues ahí más o menos, ¿verdad? Vas pasando por situaciones difíciles, adversidades. Solo vas dando como una respuesta a los desafíos de la vida, al momento. Pero cuando tú sobrevives, careces de la plenitud y el propósito que se experimenta al vivir en Cristo. Cuando yo escucho a creyentes que les pregunto, ¿cómo está tu vida? Pues ahí vamos sobreviviendo, vamos. Ahí vamos pasándola, ¿no? Más o menos, pues ahí vamos. Ahí la llevo. Debemos entender, amada iglesia, que
Jesús vino a este mundo a morir en esa cruz, no solamente para darnos vida, sino para que te dé una vida en abundancia, una vida espiritual abundante, que todos los días estés lleno, pleno. Él vino a darte libertad de la esclavitud del pecado. Él vino a darte libertad de la condenación y de la culpa. Porque si algo nos puede llevar a una vida en desgracia, es vivir con culpa o condenación todos los días de nuestra vida. Y por lo tanto te sientes que solamente vas sobreviviendo, pero no te sientes pleno con la plenitud de Dios. Por eso es que debemos entender, amada iglesia, que Jesús vino a darnos libertad, vino a transformar nuestro corazón, que era rebelde por naturaleza, pero que nos ha dado, ¿verdad? Nos ha reconciliado con el Padre, con Dios, y nos ha dado su amor y su obediencia. Amén. Amén. Él vino a darle sentido a tu vida. Él vino a darle propósito a tu vida, significado. Y si aún esto no ha pasado en tu vida, hoy tienes que hacer un alto y reflexionar realmente qué es tu vida en Cristo. ¿Es meramente una religiosidad o realmente esto tú lo estás viviendo? Un significado y un propósito, una trascendencia de tu vida. Porque déjame decirte, Él te ha venido a dar seguridad, consuelo, gozo. La verdad es que todo lo hemos recibido. Él es el que te ha dado la paz y aún contentamiento cuando a lo mejor no es el momento para estar contento, el momento más difícil de tu vida, más complicado, pero tal vez es el momento que en medio del dolor y de la aflicción, Dios te da el gozo. Y eso es vivir una vida abundante. Así que déjame decirte que Jesús dio su vida en la cruz y tú debes entender algo, que no solamente es ver a Jesús ahí como lo veíamos en la religión tradicional, crucificado, y ay, pobrecito Jesús, lo mataron. No, Él murió ahí, pero resucitó para darnos vida eterna. ¿Sabes? El fruto del Espíritu no es momentáneo, es eterno. El gozo es eterno. La paz que Dios te da es eterna. Así como la vida en abundancia, déjame decirte, es algo eterno. Y eso es lo que Dios, Jesús, ha venido y te ha dado por medio de Jesús, para que tú y yo podamos vivir una vida plena y para que nosotros podamos experimentar esa clase de vida, mis amados. Por eso es que es lamentable, ¿verdad?, que muchos que profesan ser cristianos no parecen estar disfrutando de esa abundancia de la que el Señor habla aquí, ¿verdad?, en Juan 10:10. Y es por eso que yo te decía, a veces vemos cómo, ¿verdad?, las personas al día van viviendo y dicen, no, pues ahí la llevo, ahí voy, ahí vamos, sobreviviendo al día. Si yo les preguntara cómo está tu vida espiritual hoy, la respuesta, ¿cuál sería tuya? Pues ahí la llevo, pastor. A veces leo la Biblia, a veces oro, a veces voy a la iglesia, a veces hay más o menos. ¿Sabes? Con los años de ser cristiano me he dado cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, los congresos, convenciones o retiros o todo este tipo de eventos, la verdad es que mucha gente llega con la toalla en el piso, así que arrastrándose, así ya con su vida espiritual casi muerta, y necesitan de un evento para llenarse de Dios. Ahora, yo no estoy diciendo que es malo, porque la realidad es que estos eventos tienen un propósito y es porque Dios quiere hablar algo en específico. Pero lo que no debería ser es que tengas que esperar cada año, cada 2 meses o cada 5 meses que haya un evento para que tú te recargues de pilas y entonces ya te sientas bien. Eso no debería ser así. ¿Por qué? Porque tu vida, es más, ni siquiera el venir aquí el domingo, mis amados, porque tú deberías venir lleno a este lugar de la presencia de Dios. Tú deberías venir lleno, no esperar a que el pastor venga y te recargue las pilas para que tú salgas aquí recargado y toda la semana estés desconectado de la presencia de Dios.
¿Sabes? Yo he escuchado gente que a veces dice, no, pues es que no estoy recibiendo de parte de Dios, no estoy recibiendo nada y no estoy esto. Yo digo, pues bueno, si tu día a día no estás recibiendo nada de Dios, entonces, o sea, ¿estás esperando que alguien más te dé para que tú recibas? No, tú deberías llegar a este lugar ya lleno de Dios, que lo único que tú recibas aquí es un complemento más, un extra. No, no venir aquí vacío con tu ya 1% de tu batería, ¿verdad? Como te decía, tirando la toalla casi casi arrastrándote, ¿no? Digo, deberíamos crecer como cristianos y aprender a vivir una vida abundante. Porque sobrevivir es eso, ¿verdad? Que vas sobreviviendo ahí en la semana, la llevas con trabajos y ahí vas saliendo poco a poco y ya estás esperando el domingo, estás esperando un congreso, estás esperando un retiro para que ahí desfogues todo. Y digo, te vuelvo a repetir, no es que esté mal, pero el punto es que eso tú lo puedes hacer en tu casa en una comunión íntima con Dios. Puedes ir a su presencia y recargarte. Ahora, déjame decirte algo, las razones pueden ser varias por las que a veces el creyente se la pasa sobreviviendo y no viviendo como debería vivir una vida cristiana plena. La primera razón, déjame decirte que es posible que algunos de los que están en la iglesia no son creyentes genuinos. ¿Y a qué me refiero con esto? Que no han nacido de nuevo. Por lo tanto, como no han nacido de nuevo, no pueden experimentar la vida abundante que Dios les da por medio del Espíritu Santo. Entonces, yo quiero hoy invitarte que si tú vienes por primera vez o eres nuevo en esto, yo te invito a que recibas este regalo de salvación. Este regalo que Jesús te da es que Él puedas nacer de nuevo, una vida nueva, pero llena de abundancia, vivir una vida plena, llena de Dios. Eso es lo que Dios te ofrece, lo que Jesús te ofrece. Así que si tú vienes hoy por primera vez o segunda o tercera vez y tú sientes que no has vivido una vida plena en abundante, hoy yo te invito a que hagas una oración y le digas a Dios, es más, pon tu mano en el corazón y dile, Señor, hoy te recibo, amado Jesús, como mi Señor y mi Salvador, y acepto que tú eres, Señor, el dueño de mi vida, que pagaste el precio más alto en la cruz, que fue tu sangre preciosa por mí. Yo te recibo en mi corazón, recibo a tu Espíritu Santo para comenzar a vivir esa vida abundante que tu palabra y que tú, Señor, mismo dijiste. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pido. Amén. Ese es, ¿sabes? Es eso, deja que el Espíritu Santo comience a obrar en ti. La segunda razón por la que muchos creyentes pueden tal vez estar sobreviviendo y no viviendo una vida plena es que es posible que hayan perdido la perspectiva, ¿verdad?, de algunos aspectos fundamentales de lo que significa ser cristiano. Porque es más, muchos creyentes han caído en una monotonía religiosa. Vienen los domingos, van a la reunión de la semana, se paran y van y viven una monotonía religiosa. Y sucede que la religiosidad no es lo mismo que comunión. Jesús, fíjate, nos habla de vivir conectados. Y cuando tú vives una vida monótona religiosamente, vives desconectado de Jesús y vives desconectada de Dios. Estás presentemente aquí, pero tu vida está desconectada de Dios. Y esto es muy, muy peligroso, mis amados y mis amadas, porque para que nosotros podamos vivir una vida abundante necesitamos estar conectados a la fuente de vida que es Cristo. Y te pongo el ejemplo y te lo vuelvo a recalcar, es como el celular. Cristo es el cargador, ¿verdad?, que te conecta a la energía y el que te da toda la energía para estar 100% recargado, tu vida llena en abundancia. Pero cuando tú no vives una vida abundante, es como el celular que está al 1% siempre, ¿verdad? Casi se descarga rápidamente y vive así como que al final del día. ¿Cuántas veces tú has estado con tu celular y todos los días ya está a las 8 de la noche y ya a las 6 de la tarde ya se te está apagando? Se está muriendo, ¿no? Dices, ya murió. La verdad, mis amados, es que
no es lo mismo una religión que una relación, y eso es lo que Dios hoy quiere darte, que tú te conectes. Vamos a leer Juan capítulo 15, verso 5. Juan 15, 5. Dice Jesús: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Lo que hablaba la pastora es como la rama. Imagínate, esto es una vid y los pámpanos son las ramas. Dice: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Poco fruto, mucho. Mucho, en abundancia, mucho fruto, ¿verdad? Porque separados de mí, que dice Jesús, nada podáis hacer. En otras palabras, si tú no estás conectado a la fuente, a la raíz, ¿verdad? Como la vid con los pámpanos, y no permaneces conectado en comunión con Él, pues no vas a tener una vida, como dice, con mucho fruto. Aquí habla del fruto del carácter y el fruto del Espíritu Santo en ti. Y por lo tanto, te va a faltar el gozo, te va a faltar el dominio propio, te va a faltar la paciencia, te va a faltar todos los frutos todo el fruto del Espíritu Santo. Y entonces no estás lleno y viviendo una vida plena en Cristo. Por eso, mis amados, es que Jesús dice: debemos estar conectados como la vid con los pámpanos, porque separados de Él no podemos hacer nada, tendemos a morir. Por eso te decía, y esto habla de comunión, de tener contacto con Jesús. El verso 9, 15:9, lo puedes poner por favor, dice: como el Padre me ha amado, dice Jesús, así también yo os he amado. ¿Qué dice? Permaneced en mi amor. Conéctate con mi amor, conéctate con mi presencia, conéctate conmigo. Permanece conectado conmigo, dice Jesús. Porque entonces experimentarás una vida plena y llena. Pero si tú no te conectas al amor de Cristo, vas a vivir una vida vacía y queriendo buscar el amor donde no lo vas a encontrar jamás. En las personas equivocadas, en los lugares equivocados. Y sabes que lo peor de todo, que eso te lleva a vivir una vida que no querías y arrepentirte y encontrarte en el mismo punto sobreviviendo, ¿verdad? Ahí la llevo, pastor, con mi relación. Ahí la llevo, pastora, con mi relación con este hombre o con esta mujer. Permanecer en el amor de Cristo, ¿sabes? Es la fuente de nuestra plenitud. En el verso 11, Juan 15:11 dice: estas cosas, dice Jesús, os he hablado para que mi gozo esté ¿en quién? En nosotros, en vosotros, ¿verdad? Y vuestro gozo sea cumplido. Que si tú estás conectado al amor de Cristo, estás conectado a la fuente de vida que es Cristo, ¿verdad? Jesús dijo: yo soy el camino y la vida. Él es la vida plena. Él es la vida abundante, mis amados. Si tú estás desconectado, por eso es que vives sobreviviendo y no viviendo como deberías vivir. Por eso dice Jesús: para que mi gozo esté en vosotros, en ti. Mi gozo todos los días, no importan las circunstancias, no importan los problemas que estés pasando, el gozo de Dios esté en ti y sea cumplido todos los días de tu vida. No solo en algún momento de la vida, no solo en una situación, todos los días de tu vida. La tercera razón por la que a veces vivimos sobreviviendo y no viviendo una vida plena es porque las pruebas muchas veces son fuertes, ¿verdad? Y a veces tambalean nuestra fe. A veces las pruebas vienen a ser más fuertes que nuestra fe, mis amados. Y es triste porque muchos creyentes no conocen cuál es su posición en Cristo, no saben cómo superar las pruebas. Y el punto es que el vivir no significa, déjame decirte algo, que no pasarás pruebas. Es decir, tú puedes vivir y no significa que no vas a pasar pruebas. Porque las pruebas todos en algún momento, créeme, las vamos a pasar. O las hemos pasado. ¿O hay alguien aquí que nunca en su vida ha pasado alguna prueba? Todos hemos pasado una prueba y vamos a seguir pasando pruebas, ese es el punto.
Te mentiría si te dijera, nunca en tu vida más vas a pasar una prueba. Sería mentiroso si yo te dijera eso. El punto no es ese, ¿verdad? Sino más bien la pregunta es, ¿qué actitud tomas ante esas pruebas? ¿Cuál es la actitud que tú tomas cuando estás pasando una prueba en la vida? Eso es lo que determina si tú eres un viviente o un sobreviviente. La forma en cómo tú pasas. Como alguien que sabe vivir una vida abundante o solo como un sobreviviente más. Así es como tú vives. Fíjate, Jesús en la parábola del sembrador evidencia el tipo de fe de muchos creyentes que normalmente tienen. Cuando él habla de la semilla que cae al lado del camino, cuando cae en pedregales, entre espinos y en buena tierra, hay una que dice que cae entre pedregales, o sea, entre las piedras. Y dice que esta que cae entre pedregales, al no tener mucha raíz, o sea, da un pequeño fruto, pero al no tener mucha raíz, como la tierra no es fértil, son piedras, ¿qué sucede con esta planta? Sale el sol y la seca. Jesús, ¿qué explica de esta parte de la parábola? Vamos a leerlo, Mateo 13:20. Si la puedes poner en la Nueva Traducción Viviente, en la NTV, por favor. Mateo 13:20 y 21. Fíjate lo que Jesús explica aquí. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí oyen el mensaje? ¿Verdad? Pero dice, y de inmediato lo reciben con alegría. Os decía, como yo te decía, se recargan y están llenos, ¿verdad? Están alegres, con gozo. Pero ¿qué dice? Pero como no tienen raíces profundas, o sea, convicciones ni una fe profunda, ¿verdad? ¿Qué pasa con ellos? No duran mucho. O sea, las pilas se les descarga inmediatamente cuando viene una prueba. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, ¿qué dice? Caen. O en otras palabras, como dijo Jesús, se secan. Wow. Las pruebas hacen caer a muchos creyentes. Hacen que se sequen muchos creyentes porque su fe no es tan, dice, no tienen raíces profundas, de convicciones profundas, no tienen una fe profunda ante las pruebas. Por eso lo que les decía, muchos terminan sobreviviendo y no viviendo una vida plena. Muchas veces las personas, fíjate, que enfrentan las más grandes adversidades de la vida, se convierten en nuestra inspiración, ¿sí o no? Tú has visto a alguien que ha pasado pruebas tremendas y dices, wow, me inspira esa persona. Pero déjame decirte que en realidad cuando nos inspiran en sí no es porque pasaron la prueba, sino por cómo la pasaron, ¿verdad? ¿Sí te has dado cuenta? Hay una frase que es fuerte y que yo hoy quiero que reflexiones, que dice así, fíjate, dice, es difícil vivir rodeado de gente que solo desea sobrevivir. Te la vuelvo a repetir, es difícil vivir rodeado de gente que solo desea sobrevivir. Hay gente que solo desea sobrevivir. Esta frase debe sacudirte a ti. A mí me sacudió cuando yo la leía porque por un lado afirma el deseo de vivir de una persona, ¿verdad? Que es plena, que es llena, que tiene una relación profunda, pero por el otro dice que aquí hay una gran verdad, ¿verdad? Que personas que solo están empeñadas en sobrevivir. De hecho, en la Biblia, déjame decirte, vemos ejemplos de personas que simplemente sobrevivían. El pueblo de Israel es un ejemplo que solo sobrevivió en el desierto. ¿Sabes? Cuando Dios mostró los milagros más tremendos, más poderosos que ningún ser humano ha visto jamás. Tú has visto partir el mar en dos, has visto descender fuego del cielo, piedras, y ¿verdad que no hemos visto esa clase de milagros nosotros literalmente? No los hemos visto. Ellos sí lo vieron el poder de Dios de esa magnitud. Y cuando fueron libres, Dios los hizo libres de la esclavitud, fueron conducidos al desierto, pero en lugar, fíjate, de vivir una vida plena, experimentar la plenitud del significado de la vida que Dios tenía para ellos,
solo sobrevivieron en el desierto. Y muchos ni siquiera sobrevivieron, murieron en el desierto. Eso es lo más triste, porque Dios proveía para ellos todo, ¿verdad? ¿Les faltó comida? ¿Les faltó calzado? Nada les faltó. Pero el enfoque estaba en la supervivencia física más que experimentar la plenitud de Dios, mis amados. Era vivir el día al día. Ahora, déjame preguntarte, ¿cómo crees que tú puedes identificar a una persona que no vive una vida abundante, sino que solo sobrevive y que va sobreviviendo? ¿Cuál creen que sea una de las cosas que nos ayuda a identificar a una persona así? Su semblante puede ser que no es feliz, que no disfruta nada y que se la pasa quejándose. Que porque salió el sol, que porque salió el sol, que porque está haciendo calor, está haciendo mucho calor. ¿Verdad? Aquí, ay, el calor y no me deja recibir la palabra, ¿no? Y ay, que porque está haciendo frío, ay, bájenle el ventilador, bájenle, o sea, que porque, qué sé yo, mis amados, que porque el pastor habla muy despacito, que porque habla despacito, que si grito, que porque grito, ¿verdad? Es gente que se la pasa quejándose constantemente por todo. Que la comida, que porque la comida. Que el agua, que porque, o sea, por todo se la pasa quejándose. El pueblo de Israel se la pasaba quejándose. Día y noche. Dios les daba todo y se la pasaban quejándose. Que porque la comida era muy insípida, que la comida no sé qué. Ellos querían carne, ¿verdad? No querían pan del cielo, querían carne. Que porque esto, que por lo que lo otro, que por qué Moisés era líder y por qué no otro, por qué, la queja, la queja, la queja, la queja, la queja. Una persona que solamente sobrevive al día se la pasa quejándose todos los días de su vida. Pero una persona que vive plena y llena de Dios, no importa si está haciendo calor, si está haciendo que el volumen esté muy alto, no importa que si está lloviendo, que si hay mucho sol o que si el pastor habla muy despacito. Una persona llena y plena de Dios constantemente disfruta plenamente lo que Dios le está dando. Por eso es que una persona que se queja no disfruta la vida en plenitud, no valora la hermosura de un nuevo día, de un nuevo amanecer, no ven el futuro con esperanza, ¿verdad? Solo están empeñados en sobrevivir un día más y ya. El apóstol Pablo, déjame decirte algo, si alguien vivió pruebas difíciles en su vida cristiana, déjame decirte que fue el apóstol Pablo. Él vivió cosas tremendas, fue perseguido, fue golpeado, fue encarcelado, fue injuriado, fue golpeado, casi muere navegando, o sea, caminó kilómetros y kilómetros, no tenía las comodidades que tú y yo tenemos hoy. Y sin embargo, tú ves la vida de Pablo, una vida llena y plena de Dios. Al punto de que él mismo dijo, porque para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. La otra parte de ese versículo de Filipenses 1:21 dice, y el morir es ganancia. Pero no está hablando de que él ya se quería morir y que él, no está hablando de eso, ¿no? Porque el que va sobreviviendo dice, no, pues el sobrevivir es ganancia, mejor me muero. No, Pablo dice, el vivir es Cristo, ¿verdad? Porque la vida está en Cristo, la vida plena y abundante está en Cristo. Y él decía, ¿verdad? Y el morir es ganancia, porque decía que si él moría, pues iba a ir delante de la presencia de Cristo, ¿no? Pero cuando tú lees el contexto completo, dice Pablo, pero a mí me gustaría ya estar en la presencia de Cristo. Pero el vivir es Cristo. Aquí es cuando tú vives la plenitud de Dios. Aquí en la tierra es cuando tú demuestras quién eres en Dios. Por eso, mis amados, es que hoy yo te invito y te pregunto, ¿estás simplemente tratando de sobrevivir a las circunstancias de la vida? ¿O realmente estás buscando vivir con un propósito en la plenitud que Dios te ofrece? Analiza y reflexiona cómo está tu vida hoy. Tus palabras al día, porque eso va a determinar mucho. Vamos a orar.